Cuando nosotros conectamos nuestra computadora a la red, hoy en día, nosotros usualmente utilizamos Wi-Fi para un medio inalámbrico o Ethernet para una conexión alámbrica. Ethernet es por mucho la capa de enlace más usada hoy en día en lo que es Internet. Así que bueno, la capa de enlace cubre cómo un host terminal está conectado a un ruteador, cómo un ruteador se conecta al siguiente y generalmente, como hemos visto, los paquetes en la capa IP están encapsulados en tramas de capa de enlace. Muy regularmente o por mayoría utilizan Ethernet para mandar los datos al primer ruteador. En este video y en el siguiente voy a describir algo llamado CSMA-CD, lo cual está justo en el corazón de cómo funciona Ethernet. Y voy a describir mucho de la parte original de Ethernet y voy a hablar de cómo empezó Ethernet y cómo ha evolucionado conforme han avanzado los años. Y entonces cómo la conmutación de Ethernet se convirtió en la manera más común de extender un enlace a muchos host terminales conectados a un ruteador sencillo. Normalmente tú escucharás que Ethernet se refiere como una capa 2 y esto va justamente al modelo de capas OSI de 7 capas que hemos visto en videos anteriores, donde nosotros utilizamos un modelo de Internet de 4 capas y Ethernet es nuestra capa más baja. En el modelo de 7 capas de OSI, Ethernet está cubierto por dos capas, que es tanto la capa física como la capa de enlace. Ambas están en lo que se conoce como debajo de la capa 2, ¿sí? O en la capa 2. Ethernet normalmente se refiere como capa 2 debido al enlace. El enlace realmente cubre el formato de trama y algoritmo que decide cuándo un paquete debe ser enviado sobre un cable, y nosotros vamos a ver más adelante cómo es este mecanismo CSMA-CD. La capa física cubre cosas como cómo son los conectores, qué tipo de señales eléctricas son utilizadas en el cable, etc. Ethernet empezó como una manera de conectar múltiples computadoras utilizando un solo cable. Este cable sencillo se colocaba a lo largo como un bus o un cable, como se tira aquí, como se muestra justamente aquí. De hecho, era un cable grande, grueso, amarillo, que justamente se ponía sobre los muros, sobre el techo o debajo del piso. Y las computadoras se conectaban a él, lo cual significaba que todas compartían el acceso al mismo cable que tenían en común. La idea era, sí, justamente que tú pudieras compartir y mandar paquetes entre ellos. Pero solo un paquete se permitía en el cable en un dado tiempo, porque de otra manera podemos tener paquetes que interferieran o colisionaran o corrompieran a otros paquetes. Esto es lo que nosotros llamamos un medio compartido. Y Ethernet es un ejemplo de cuando múltiples hosts comparten un cable en común. Esto es lo que nosotros llamamos un medio. Entonces, para compartir un medio, nosotros necesitamos decidir quién empieza a enviar y cuándo. Porque si solo un paquete puede ser enviado en un medio a un dado tiempo, nosotros necesitamos decidir cuándo el medio está libre, ¿sí? Cuándo lo podemos reutilizar, ¿sí? Lo podemos hacer en un orden de round robin, es decir, primero uno, luego lo otro, etc. ¿Sí? O lo hacemos de manera aleatoria. Tenemos que preguntarnos quién lo va a enviar por primera vez y cuál es el mecanismo para hacer esto. Y existen muchas, de manera general, una clase de protocolos que nosotros llamamos protocolos de acceso al medio o protocolos MAC, ¿sí? Y estos protocolos o algoritmos se utilizan para determinar quién debe de mandar después de una transmisión o cuál es el siguiente en mandar. Y vamos a ver algunos ejemplos, pero una cosa a notar aquí
que tú probablemente has escuchado de Ethernet es que tenemos direcciones Ethernet que se refieren como direcciones MAC, ¿sí? Y esto lo vamos a ver que está escrito justamente al fondo de tu computadora y ahí en la tarjeta de tu computadora, ¿sí? Y MAC justamente me dice que es por control de acceso al medio, ¿sí? Que es lo que vamos a ver más adelante. Ethernet no utiliza este mecanismo ya más, pero es un vestigio de lo que utilizaba una versión anterior o de las primeras versiones de Ethernet que utilizaban 10 megabits por segundo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de protocolos de acceso al medio. En la actualidad hay docenas o cientos de ellos que están descritos, publicados o inventados conforme ha avanzado el tiempo. Muchos de ellos han sido estandarizados, pero bueno, muchos de ellos se han hecho viejos, ¿sí? Y solamente nos vamos a enfocar en uno, Ethernet o Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection o por siglas en inglés CSMACD. ¿Sí? En otras palabras, si lo traducimos es sensado de portadora o acceso múltiple por sensado de portadora con detección de colisiones. Y esto es lo que nos vamos a enfocar. ¿Sí? Pero vamos a ponernos esto en un poco de contexto. Entonces existen protocolos MAC que son simples y son aleatorios. La manera más simple de que todo esto inició era algo llamado Aloha, que lo vamos a escribir más adelante. En el otro extremo tenemos un método llamado token passing o pasado de tokens o estafetas. Y bueno, déjame describir un poquito estos trabajos. Voy a empezar con los mecanismos simples y aleatorios. Un mecanismo de acceso aleatorio es en el cual cada host intenta mandar en cualquier tiempo que él tenga datos. Esto es decir, no necesitamos esperar a que una autoridad central me dé el permiso o hasta que me llegue el permiso, le dé la vuelta a todos y me llegue a mí. Es decir, me toque mi turno. Simplemente yo intento mandar mis datos y puedo escuchar, ¿sí? Ver si alguien más está hablando, ¿sí? O yo si alguien está hablando, yo me espero. O si no, yo puedo simplemente iniciar mi transmisión. Así que es aleatorio en el sentido que puede empezar a hablar en cualquier tiempo. En el otro extremo tenemos protocolos determinísticos como el paso de estafetas o paso de tokens, ¿sí? El cual significa de manera explícita un control de quién sigue o quién es el que continúa con la transmisión. En otras palabras, cuál host puede mandar paquetes enseguida del que está transmitiendo. Y el método más común es llamado paso de tokens con un paquete especial o llamado token, el cual es enviado de un host al siguiente y puede estar arreglado, por ejemplo, en un anillo, de tal manera que yo puedo saber justamente quién es el que sigue a continuación. Es decir, yo se lo voy pasando siempre al de la derecha o al de la izquierda, dependiendo hacia dónde vaya el flujo de datos. Y bueno, y este paquete llamado token es el que va a dar la vuelta en el anillo, ¿sí? Que se conoce justamente con un paquete de token. Entonces, cuando tú agarras el token, tú puedes mandar un paquete. Así que cuando te llegue el token, tú puedes mandar paquetes a otro host, ¿sí? Y esto justamente va a ser el paquete enviado. Y cuando se termina de enviar este paquete, entonces se le pasa el token al vecino. Así que él tiene la oportunidad de mandar el siguiente paquete. Entonces, una vez que termine, se va a mandar el paquete de nueva manera, ¿sí? Y el token va a dar vueltas justamente de un lado al otro, ¿sí? De manera que le dé la vuelta a todo el anillo, ¿sí? Ok, esto nos da la oportunidad de que cada host tenga la oportunidad de mandar un paquete en orden determinístico, ¿sí? Solo que nos requiere que nosotros generemos y mantengamos el token, es decir, que no se pierda. Y esto resulta que existen muchas maneras de que este mecanismo pueda fallar. Por ejemplo, los tokens se pueden perder o un token puede ser duplicado o estos generalmente
pueden ser reemplazados, por eso estos fueron simplemente reemplazados por una versión mucho más simple de Ethernet, que es el mecanismo de Ethernet, el cual todo host básicamente aleatoriamente manda paquetes. Pero veremos cómo esto, cómo controlar esto utilizando un mecanismo CSMACD en un momento. Así que de manera general, los protocolos de acceso aleatorio son simples, lo suficientes para implementarlos rápido. Dado que dan un buen performance, cuando yo tengo un número de emisores pequeños que mandan datos en tiempos aleatorios, ellos funcionan mucho menos bien cuando tenemos carga pesado, tenemos muchos usuarios o hosts queriendo transmitir al mismo tiempo, entonces tenemos muchas colisiones de paquetes de unos con otros y corrompiendo la información que manda uno con la que manda el otro. Y también es difícil saber en cuál es la oportunidad de enviar paquetes. Entonces, cuando nosotros estamos diseñando un protocolo MAC o escogiendo alguno, hay que tener unos objetivos en mente. Y bueno, uno de los primeros que podemos tener en mente es tener una alta utilización del canal compartido. Nosotros queremos asegurarnos que la mayoría del tiempo que nosotros gastamos está en enviar datos, no intentando recuperarnos de colisiones o cuando múltiples hosts están hablando al mismo tiempo. Y esto tiene que ser justamente equitativo. Nosotros queremos que sea equitativo en el sentido de que todo el mundo tenga una oportunidad igualitaria de mandar en promedio sobre un largo periodo de tiempo. Nosotros queremos que esto sea simple y de bajo costo y fácil de implementar para que sea ampliamente implementado. Y queremos que sea robusto a errores. Nosotros queremos que si un host terminal falla, entonces no existan oportunidades de que se caiga toda la red. Y bueno, vamos a empezar todo esto platicando un ejemplo. Y el ejemplo más simple que voy a utilizar es justamente uno de los primeros protocolos de control de acceso al medio, que es el llamado protocolo Aloha, que fue utilizado en la red Aloha en Hawái. Y bueno, justamente aquí tenemos las islas hawaianas. Básicamente había una estación central en Oahu, donde está Honolulu. Y entonces existían retransmisores, ¿sí? Y bueno, justamente había retransmisores y radios transmisores justamente en cada una de estas islas. ¿Sí? Tenemos desde la isla Kuwait, Molokai, Maui y Hawái. Y cada paquete que era enviado tenía que ser enviado desde un host terminal a la estación central, ¿sí? El cual entonces era retransmitido hacia todo el mundo, ¿sí? Y entonces este era justamente basado en radio, basado en RF, no había cables, así que en este caso el medio era el aire. Y la manera que Aloha trabajaba era que todos podían transmitir en una sola frecuencia. Así que bueno, si un host tenía algo que enviar y entonces lo mandaba, digamos, una frecuencia cero, este color azul representa el canal correspondiendo a la frecuencia cero y lo hacía justamente enviándolo a la estación principal de retransmisión. ¿Sí? Esta estación, la estación central de retransmisión estaba en Oahu y entonces era retransmitida, el paquete de datos sería retransmitido sobre la frecuencia 1, una frecuencia separada. Esto se hacía esencialmente para tener un canal ortogonal separado en el cual podemos repetírselos a todos los host terminales. Así que nosotros teníamos una manera de decidir quién mandaba y cuándo. Y para esto nosotros necesitamos un protocolo en el cual todo el mundo estaba seguro que el sistema funcionaba correctamente. Y la primera red Aloha utilizaba un protocolo MAC Aloha, el cual es muy simple. Si tú tienes datos a enviar, transmítelos. Si tu transmisión colisiona con otro, retransmite más tarde. Y eso era todo. Era muy simple.
tú mandabas y si tú descubrías que había una colisión, entonces tú y reintentabas. Pero ¿cómo sabías que había una colisión? Bueno, tú tenías que escuchar y tú mandabas en una frecuencia 0 y tú tenías que escuchar en la frecuencia 1. Si regresaba y si lo que regresaba por la frecuencia 1 no era correcto, una correcta copia de lo que tú habías mandado en la frecuencia 0, tú sabías que había una colisión y por lo tanto sabías que necesitabas reenviar los datos y tú reintentabas en un tiempo más tarde. La cosa interesante o buena acerca del protocolo Aloha es que es muy simple. Y bueno, es bastante robusto conforme a las fallas de un host terminal. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si un host terminal falla, simplemente para de enviar. Entonces el mecanismo no necesita confiar que todos los host terminales estén encendidos para que esto opere de manera correcta, porque si simplemente para de enviar paquetes, entonces va a existir una condición de falla que solamente va a empezar a mandar paquetes sin sentido y esto podría, digamos, tirar las comunicaciones de todo el mundo. Pero simplemente como nada más dejamos de transmitir, no va a afectar a ninguno de los demás. Entonces, por eso es que esto es bastante robusto conforme a las fallas. El protocolo es distribuido, y es distribuido en el sentido que puede operar de manera independiente en todos los host terminales y todos ellos deciden de manera independiente por ellos mismos. Cuando tenemos cargas bajas, es decir, mandamos unos cuantos paquetes cada uno y tenemos pocos hosts enviando o mandando una tasa muy baja, o igual mandando de manera muy poco frecuente, nosotros esperamos que el retardo sea muy pequeño. Casi cualquier host que tenga que enviar encontrará el canal libre y entonces podrá mandar su paquete. Entonces es muy probable que nosotros mandemos nuestro paquete la primera vez que lo intentamos sin muchos problemas que yo tenga que esperar algún mecanismo que me coordine o algo así. Y entonces solamente mando mis paquetes y descubro que pasa a través del medio y eso es grandioso. Cuando yo tengo una carga alta, la mayoría del tiempo voy a pasarlo mandando paquetes que han colisionado, porque en una carga alta las probabilidades de que otro host quiera enviar paquetes al mismo tiempo son muy altas, ¿sí? Como consecuencia de esto, hablando de manera general, el protocolo Aloha se considera que tiene un performance muy bajo, sí, un desempeño muy bajo. De hecho, estudios y la teoría y simulaciones todos sugieren que en una carga alta tú puedes mostrar que el tiempo perdido es muy alto y solo pasa alrededor del 20% del throughput, de 18 de hecho. Así que 80% del tiempo se las pasa uno en transmisiones que colisionan en cargas muy altas. Claramente necesitamos mejorar este desempeño. Y existen muchos papers en la década de los 70s y los 80s que trabajan este tópico de cómo mejorar este tipo de redes. Y la técnica más ampliamente adoptada para las redes cableadas se conoce como CSMA-CD, que fue lo que fue utilizado para Ethernet. Tú puedes ver algunas ideas aquí para mejorar el performance. Una es, por ejemplo, en lugar de simplemente mandar, sin importarte que nadie más está mandando, tú puedes primeramente escuchar si hay actividad. Esto es justamente la parte de sensado de portadora. Si tú escuchas, antes que nada, tú verificas que alguien no está enviando paquetes antes de enviar tu paquete. Entonces, si existe alguien que esté enviando paquetes, tú esperas. Si no, entonces probablemente tu paquete pase de manera correcta. Lo siguiente es tratar de detectar colisiones de manera muy rápida. Y si eso ocurre, tú paras la transmisión. Si tú
Si a ti te toma tiempo detectar la colisión o esperamos a que el paquete termine, tú vas a desperdiciar un tiempo precioso justamente mandando datos que no le van a servir a nadie. Si tú puedes detectarlo de manera muy rápida, tú te retraes, ¿sí? O haces un back off en inglés, ¿sí? Tú te reprimes, te detienes, entonces puedes intentar más adelante mandar el paquete y tú puedes mejorar mucho el performance. Y la tercera es, una vez que ha habido una colisión, escoge un tiempo aleatorio de espera. Esto es basado en la carga. De otras maneras, eh, en otras palabras, perdón, escoger un tiempo aleatorio antes de intentar de nuevo. Si la carga es alta, entonces tú esperas un tiempo grande porque eso le da a los otros oportunidad de ser capaces de enviar. Si la carga es baja, entonces tú esperas un tiempo corto pequeño porque la probabilidad de que tú seas exitoso, porque es muy probable que tú seas exitoso la siguiente vez. Si la carga es alta, tú tienes que esperar y tú esperas un tiempo de corto pequeño, es muy probable que tus colisiones de nuevo. Entonces tú habrás perdido una oportunidad. Esto nos lleva entonces de manera natural a eh, esto nos lleva a, a nosotros naturalmente de un mecanismo de hoja simple a un protocolo ampliamente usado que es CSMA-CD. Y aquí es cómo funciona. Esto es lo que he utilizado en el Ethernet original de 10 megabits por segundo. Así que todos los hosts podían transmitir y recibir en un solo canal, para el cual teníamos este cable aquí. ¿Sí? Y esto era un medio compartido, los paquetes eran de tamaño variable, por supuesto. Y cuando un host tenía un paquete a transmitir, lo primero que hacía era censar, ¿sí?, si había una portadora. Eso es la CS del CSMA-CD. Es decir, verificaba que la línea estuviera tranquila antes de transmitir o callada antes de transmitir. Entonces escuchaba, si no había nada en el cable, entonces decía, probablemente mi paquete vaya a poderse transmitirse, se vaya a poder transmitir exitosamente. Entonces, si había una colisión, yo podía transmitirlo. Si había una colisión, entonces yo intentaba detectarla de manera rápida. Y nosotros detectábamos la colisión tan pronto como era posible. Si una colisión se detectaba, yo paraba la transmisión, esperaba un tiempo aleatorio y entonces volví a intentar de nuevo a transmitir mi paquete. En otras palabras, es decir, me regresaba, escuchaba que el cable o no hubiera nada en el cable, ¿sí? Entonces intentaba transmitir. Si existía una colisión, entonces volví a esperar, ¿sí? Y continuaba este proceso, ¿sí?, hasta que yo era exitoso. Este tiempo aleatorio se llamaba un back-off exponencial binario, ¿sí?, o eh, una espera exponencial binaria. Lo que significaba es que el número que conforme el número de colisiones incrementa para un dado paquete, tú esperas más tiempo. En otras palabras, si existen muchas colisiones, significa que va a haber muchos transmisores y por lo tanto tú debes intentar esperarte más tiempo para que ser capaz de que todo el mundo tenga una oportunidad de mandar paquetes. Y eso es como CSMA-CD trabaja en la práctica. Bien, veamos cómo un paquete desde A, supongamos que tenemos un paquete en A, quiere ir hasta D. Entonces tenemos justamente la dirección Ethernet de D. Vamos a dibujar aquí nuestro paquete. Entonces justamente lo que tenemos que poner aquí en el paquete es justamente la dirección de D. ¿Sí? Esto va a viajar de aquí hasta acá. ¿Sí? Los bits del paquete se van a propagar a lo largo del cable, ¿sí? Justamente van a propagarse a lo largo de este cable para acá, ¿sí? Es decir, se van a mover de izquierda a derecha y se van a propagar a la velocidad de la luz a lo largo del cable. Y cuando lleguen a D, D va a reconocer su dirección de Ethernet, va a decir, ah, ok, estos datos que me están llegando significan mi dirección. Ok, entonces
voy a decir, este paquete es para mí, porque todos y cada uno de ellos estarán viendo los datos que hay en el medio. ¿Sí? Entonces nosotros, en este caso, D va a reconocer su dirección y será entregado de manera correcta. El primer bit, este primer bit que está enfrente del paquete, ¿sí?, es justamente el que va a empezar a mandarse por el cable. Entonces se va a propagar a lo largo de L. Vamos a decir que L es la longitud del cable, ¿sí?, a lo largo de L, ¿sí?, y le va a tomar un tiempo L sobre C llegar, donde C es la velocidad de la luz, suponiendo que viajamos a la velocidad de la luz por el cable, ¿sí? Entonces, si L es la longitud del cable, desde A hasta D, me va a tomar L sobre C segundos en llegar. D escucha el paquete y en ese tiempo, mientras el paquete está llegando, el cable va a estar ocupado, entonces B, C y D van a escuchar que el cable está ocupado y no van a intentar demandar paquetes. Así que si tenemos algo que enviar, nosotros tenemos que esperar. Ellos van a decir, ok, primero censo la portadora, paso 1. ¿Sí? Yo censo la portadora. Ok, entonces tengo que, como veo que la red está ocupada o el cable está ocupado, no voy a intentar mandarlo ahorita, voy a esperar a un tiempo después. ¿Sí? Ahora veamos la condición de que causa una colisión en la red. Entonces digamos que si A, de nuevo, tiene un paquete destinado a D y D tiene un paquete destinado a va a mandar este paquete y va a mandar justamente este primer bit. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar en términos de que el primer bit se está propagando de A hacia D. ¿Sí? Esto va a tomar L sobre C segundos, ya lo hemos dicho. ¿Sí? Y si este paquete va justamente por el cable, digamos que va justamente por aquí, ¿sí?, y D va a escuchar el cable y como no ha llegado a su extremo, ¿sí?, va a decir, ok, yo no escucho nada, está bien que yo mande paquete y tengo un paquete que va hacia A. Entonces justamente yo digo, ok, voy a empezar a mandar mi paquete. Entonces va a empezar a mandar su paquete de aquí para acá. Entonces va a llegar un momento donde los paquetes van a colisionar, ¿sí? Aunque uno vaya en una dirección y otro vaya en otro, ¿sí?, la información va a colisionar ahí en el medio. Entonces justamente esta información va a corromper la información de A a D, va a corromper la información de D a A y viceversa, ¿sí? Y entonces todo mundo, incluidos ya después de un tiempo A y D, se van a dar cuenta, ¿sí?, que ocurrió una colisión. Entonces la manera de que detectamos una colisión es a través de numerosos mecanismos. Uno es justamente que nosotros tenemos mensajes mezclados, ¿sí? Esto lo vemos justamente como muchas transiciones, básicamente el doble de las transiciones que nosotros esperamos ver en el cable. O por ejemplo, que la componente de frecuencia se doble, ¿sí?, o que el nivel de voltaje se incremente. Cualquiera de estos mecanismos puede ser utilizado para detectar una colisión. Y entonces el paquete de D continúa justamente hacia A. La colisión pronto va a ser notada por B, ¿sí?, una vez que llegue el frente del paquete a B, y B va a escuchar la colisión. Y eventualmente el paquete va a alcanzar a A y A se va a dar cuenta de la colisión y justamente va a parar su transmisión. Entonces vean que, bueno, la colisión ocurre en tiempos diferentes y a lo largo del cable, es decir, no se detectan al mismo tiempo en todos lados, ¿sí? Lo más probable es que por cómo se dieron las cosas, tal vez C lo detecte primero y después D, tal vez B y al final de cuentas A, o viceversa, ¿verdad? Tal vez si D empezó a mandar primero, el que se va a dar cuenta primero va a ser A, etc. ¿Sí? Así que entonces el sensado de portadora es escuchar cuando la línea o el cable esté sin utilizar y entonces mandamos el paquete. Y escuchamos o buscamos colisiones. Si escuchamos una colisión, entonces hacemos backoff o nos esperamos. Y hacemos un backoff exponencial binario. Esto nos da una buena oportunidad de que ambos
equipos que colisionaron esperen diferentes instantes de tiempo para que no colisionen otra vez, porque si los dos esperan al mismo tiempo, justamente van a colisionar, ¿sí? La próxima vez que lo intenten. Ok, las redes CSMA-CD tienen un requerimiento de tamaño mínimo de paquete. Déjenme explicar por qué. Regresando al ejemplo de cuando A y D quieren enviar paquetes uno al otro, imaginemos que A y D están enviando paquetes en esta red. La longitud es L y la velocidad de propagación es C. Imaginemos que el primer bit del paquete de A, recordemos que tenemos un paquete de A a D. Sí, voy a dibujarlo aquí otra vez. Sí, tengo aquí mi paquete, tengo aquí D y aquí voy a tener otro paquete, justamente que va a ir, esto va a decir que va a A. ¿Sí? Y tenemos justamente este primer bit se va a mandar de aquí para acá. Tenemos que este primer bit se va a mandar de aquí para allá. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, tenemos los paquetes. D escucha y escucha justamente que no hay nadie transmitiendo en un tiempo cero. Es decir, entonces el primer bit de A, para A se va a empezar a mandar justamente de aquí hacia D y de D hacia A. Y ahora imaginemos que en un tiempo A, ¿sí? Digamos un tiempo pequeño, LC menos delta, ¿sí? El primer bit, vamos a decir que el primer bit, este primer bit aquí que va viajando, aquí vienen todos los demás bits, aquí llega el primer bit, alcanza a D. Entonces el host D decide que va a mandar su paquete. Él escucha por el cable y lo ve vacío. Entonces empieza a mandar su paquete justo antes que le llegue este bit. ¿Sí? En un tiempo delta después, la colisión será detectada en D y D dejará de transmitir casi inmediatamente. Ahora, como D sabe acerca de la colisión, A no conoce de la colisión aún, porque la información la información de la colisión no se ha propagado hacia allá. Entonces este pequeño fragmento que D ha enviado se propagará justamente cuando hay esta colisión. Esto se tiene que propagar ahora hasta acá, ¿sí? Así que esta colisión se tiene que propagar y le toma tiempo. Así que eventualmente la propagación de que el primer bit llegó justamente aquí, ¿sí? Llegó a D. En otras palabras, no hemos alcanzado el final del paquete A, entonces A va a detectar la colisión también. Entonces detectaremos nosotros la colisión después de un tiempo de L entre C. Es decir, veamos que tenemos que viajar de aquí hasta acá y de acá hasta acá. Entonces tenemos dos tiempos de ida y vuelta para detectar la colisión. Perdón, un tiempo de ida y un tiempo de vuelta, pero son dos tiempos, ¿sí? Entonces ocupamos justamente un tiempo L sobre C y otro tiempo de L sobre C hasta que el tiempo termine. Entonces tenemos dos veces L sobre C en el peor caso, y ese es el tiempo de cuando A empieza a enviar el paquete hasta que escucha una colisión. Si ha terminado de enviar este paquete cuando el tiempo de colisión se ha propagado, A no se va a dar cuenta de que la colisión tuvo lugar. Entonces va a escuchar acerca de la colisión y no va a saber qué paquete ocasionó esa colisión. Es decir, no sabe que su propio paquete ha colisionado con otro, ¿sí? Es decir, no vamos a poder distinguir esa colisión del propio paquete de A con otro paquete de otra persona. Así que una manera simple para que A se asegure que se detiene y se dé cuenta de que existe una colisión y que tenga que esperarse, hacer un back-off y retransmitir el paquete, la manera más simple de hacer esto es que A tenga que mandar un paquete por lo menos 2L sobre C. Dicho de otra manera, ¿sí? En el peor caso, tenemos que garantizar que nosotros escuchamos la colisión antes de parar o terminar de transmitir el paquete. Eso significa que tenemos un requerimiento de P sobre R, donde P es el paquete, P es el tamaño del paquete y R es la tasa de transmisión, ¿sí? Así que el requerimiento general para las redes CSMA-CD es que para ser capaces de detectar una colisión, nosotros tenemos que estar retransmitiendo el paquete.
o tenemos que estar transmitiendo el paquete, perdón. Ok, veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos una red CCMA-CD, la cual está corriendo una tasa de 10 megabits por segundo. Tenemos la longitud del cable es de 10 kilómetros, ¿sí? Y la velocidad de propagación es 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces tenemos que el requerimiento es de P entre R tiene que ser mayor o igual a 2 por L entre C. Dicho de otra manera, esto sería que la longitud mínima del paquete tiene que ser 2LR sobre C. Esto es 2 por 10 a la 11. Vean que sería 1 por 10 a la 4 por 1 por 10, perdón, 1 por 10 a la 7 por 1 por 10 a la 4. Esto me da 1 por 10 a la 11 por 2, me da 2 por 10 a la 11. Aquí hay un error, esto tendría que ser aquí un 2 por 10 a la 8, que es este valor de aquí, ¿sí? Y esto me da simplemente 2 entre 2, me da 1, 10 a la 11 entre 10 a la 8 me da 10 a la 3, que serían simplemente 1000 bits, ¿sí? Entonces esto me dice que para que la red CCMA-CD opere de manera correcta, con este tamaño y estas tasas, el tamaño de paquete mínimo que debe de tener es de 10 bits o alrededor de 128 bytes. Así que en resumen, nosotros hemos visto cómo los protocolos de control de acceso al medio empezaron con Aloha, ¿sí? Un protocolo de acceso aleatorio simple, y se mejoraron su desempeño para crear CSMA-CD. Y hemos visto cómo CSMA-CD es muy simple, un mecanismo de acceso aleatorio, y hemos aprendido que el tamaño de paquete mínimo, P sobre R, tiene que ser mayor que 2L sobre C, para que nosotros seamos capaces de detectar de manera eficiente las colisiones antes de terminar de transmitir un paquete. En el siguiente video voy a explicar cómo CCMA-CD fue utilizado en Ethernet original y entonces cómo Ethernet ha evolucionado sobre el tiempo. Y finalmente, al final hablaré de la conmutación Ethernet.